De gente interesante. Soy Oriol Roda. Hoy comparto contigo una conversación con la terapeuta Esther Palmero, @Esther Palmero en Instagram, en la que hablamos principalmente de adicciones de bajo grado o comportamentales. Esther es licenciada en medicina y ejerce de psicoterapeuta en Girona. Ha realizado varios másteres y formaciones con nombres muy raros que voy a intentar nombrar, como por ejemplo el máster de análisis psicocorporal interactivo, la formación sobre el psicoanálisis, la estructura del carácter y la diafreoterapia, el máster de terapia de integración psicocorporal y la formación para el ejercicio de la psicoterapia de Marc Costa. En esta conversación, Esther y yo hablamos principalmente de las adicciones comportamentales, que son esos comportamientos obsesivos que no nos impiden ser funcionales en el día a día, pero que sí nos impiden tener una vida plena. Hablamos de alcoholismo de bajo grado, las adicciones a las pantallas, la pornografía, la adicción al trabajo, los comportamientos obsesivos con la comida y las relaciones de dependencia y contradependencia. También exploramos el origen y las causas de estas adicciones, el trauma colectivo en el que estamos inmersos, el circuito de la dopamina, traumas infantiles y las deficiencias que muchos arrastramos en la autonomía y la nutrición afectiva. Hablar con Esther fue muy esclarecedor para mí. Me di cuenta de que muchos de mis comportamientos tienen un carácter adictivo, en particular mi relación con la comida y con el trabajo. Esta toma de conciencia se materializó en varios cambios de comportamiento que ya llevo unos meses siguiendo y que han mejorado notablemente mi vida. Espero que esta entrevista también sea útil para ti. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Esther Palmero y las adicciones comportamentales. Muy buenos días, Esther. ¿Cómo estás? Buenos días, Oriol. Cuéntame un poco tu trayectoria, cómo has llegado aquí, como una chica que empezó estudiando medicina, no sé qué intención tenías cuando empezaste medicina, ha terminado en psicoterapia. ¿Cómo ha sido tu carrera vital? Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque yo diría que desde que empecé la carrera de medicina ya sentía la curiosidad por, por la relación que tienen las emociones con la salud. Y ese es uno de los ejes que me ha motivado y me ha movido desde los principios de los estudios de medicina, ¿no? Y recuerdo un libro que me impactó, ¿no?, cuando yo empezaba a estudiar, que era del doctor, creo que era el doctor Thomas Berni, bueno, ya lo buscaré exactamente, que hablaba de la relación de las emociones con el cáncer, ¿no? Y explicaba su experiencia en tratar pacientes con cáncer y tener en cuenta toda la parte emocional, ¿no?, que hoy en día, bueno, está más estudiado y más desarrollado, pero que en aquellos momentos para mí fue como un shock, ¿no? Decir, ostras, realmente sí, ¿no? Hay un impacto entre lo emocional y la salud, ¿no? Antes me decías, estás más focalizada en la, que has dicho, en la salud mental que en lo corporal, ¿no? Y precisamente lo que yo hago es integrar, ¿no? Integrar lo emocional, lo físico y lo cognitivo, ¿no? Que es que desde ahí donde sitúo mi trabajo. Y las formaciones que he hecho son precisamente de la línea cuerpo-mente, ¿no?, de integrar la parte mental o cognitiva con la parte de salud física, ¿no?, con lo que sentimos en nuestro cuerpo y con lo que sentimos a nivel emocional. Este cambio de paradigma, ¿no? Un poco, me lo imagino, a lo mejor me equivoco y si me estoy equivocando me corriges, de ver el mundo desde una perspectiva médica, que en general es pues, más centrada en la parte bioquímica o fisiológica, a pasar a ver la salud desde una perspectiva más psicológica, emocional, fue un shock. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo hiciste esta transición después? Porque claro, la medicina es una carrera que estás 6 años estudiando Sí, anatomía, fisiología, y supongo que esto fue un cambio importante. yo no lo describiría tanto como un cambio, sino como el ir integrando el aprendizaje o sea, yo he de decir que
desde el ámbito familiar es una inquietud que siempre ha estado ahí, ¿no? Decir que um, desde la inquietud familiar, ¿no? De mi padre de tener una enfermedad que es psicosomática, ¿no? De la piel, él siempre ha tenido esa inquietud, ¿no? De ir más allá. Entonces, de alguna manera, esto a mí se me había como transmitido ya, ¿no? Lo que pasa que yo, la evolución que he hecho es muy diferente, ¿no? De la que ha hecho mi padre, pero sí que no es que me llegara de golpe, ¿no? Sino que ya se transmitía un poquito en el ambiente familiar, ¿no? Y luego, pues, estudiando medicina, pues, disfrutando, ¿no? En ese momento, pues yo estaba metida totalmente en el campo de la medicina y ya está, ¿no? Tampoco en ese momento me planteé qué más opciones tenía, ¿no? Sí que pensaba en oncología y tal, pero luego al acabar, hacia el final de la carrera, conocí este tipo de formaciones, ¿no? A través de mi cuñada y dije, hostia, pues qué interesante, ¿no? Y es cuando me metí y empecé a profundizar y ahí pues me quedé, ¿no? Profundizando en este campo. Hiciste esta evolución en tu carrera. Hmm. Pues entrando un poquito en el tema que hoy me interesa hablar contigo, porque ya hemos tenido otras veces una conversación sobre este tema y creo que es muy interesante. Cuéntame un poco cuál es la definición que tú tienes o que se tiene desde la psicoterapia de las adicciones y cómo esto va más allá de lo que mucha gente se imagina. A ver, yo, clásicamente las adicciones, ¿no? Se han considerado, pues eso, ¿no? Las sustancias tóxicas que se ingieren de manera abusiva, ¿no? Con un comportamiento compulsivo que generan un perjuicio, ¿no? Para tanto físico como emocional para la persona y pese a eso la persona sigue consumiendo, ¿no? Desde drogas, alcohol. Y no fue hasta el año 2013 cuando el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, incorporó el diagnóstico de adicciones ligadas al comportamiento, es decir, que no están ligadas al consumo de una sustancia determinada, sino que son adicciones comportamentales, ¿no? Y ahí hay varios tipos. Lo que define en las adicciones en general es común, es decir, la pérdida de control, pese a tener unas repercusiones negativas para la persona, la dependencia de un determinado tipo de sustancias o de conductas y luego la abstinencia, el síndrome de abstinencia, es decir, cuando se retira el estímulo o la conducta, aparecen una serie de síntomas que pueden ser emocionales, psicológicos, incluso físicos, ¿no? Todos tenemos la imagen típica, ¿no? De las películas de una persona yonki, ¿no? Que está unos días sin consumir y le empieza con toda una serie de sintomatología, ¿no? De sudoración, incluso alucinaciones, ¿no? Que es el típico síndrome de abstinencia. Pero en menor medida esto nos puede pasar a todos, ¿vale? En mayor o menor medida, todos tenemos algún grado de adicción, ¿vale? Podemos ver desde las adicciones más graves hasta adicciones que son más banales. Y yo creo que lo interesante de este tema es poder reconocer que todos en alguna medida tenemos algún grado de adicción, ¿no? Que no estamos libres. Escucha, cuéntame un poco más porque has dicho que las adicciones se definen por pérdida de control, efectos negativos y una abstinencia, un síndrome de abstinencia si la sacas. Estos síndromes, tengo dos preguntas aquí. La primera sería, ¿siempre hay una asociación a síndromes negativos? Digo, ¿por qué te hago esta pregunta? Yo veo en mi alrededor, en familiares, sobre todo en gente más mayor que yo, a una costumbre, que es una costumbre muy, muy de aquí, de comer y cenar con vino. Mm. Y me he dado cuenta, últimamente me he fijado en gente que sistemáticamente toma 2 vasos de vino para comer y 2 vasos de vino para cenar. Claro, estos son 4 copas al día, esto son
28 copas a la semana. Si en el fin de semana además se toma una cerveza o dos, pues ya estamos sobre las 30. No Sí, soy experto en el tema, pero me da la sensación que esto ya se acerca mucho a una adicción, a un sí, alcoholismo de bajo nivel. Pero por sí. otro lado, no observo un efecto negativo en esto, ¿no? O sea, son funcionales, o sea, no les pasa Mm. nada en su vida, ¿no? O sí, o simplemente no lo sé y no me doy cuenta. Primero hay que poner en contexto, ¿no? Venimos de una cultura en que la relación con el vino y el alcohol está muy normalizada, ¿no? Entonces, que esté normalizado no quiere decir que esté normalizado, no quiere decir que sea lo óptimo o que sea lo más saludable, ¿no? Es decir, ahora el límite que se ha puesto para decir, vale, hay un consumo excesivo, son los 40 gramos al día en los hombres y de 20-25 gramos al día en las mujeres. ¿A qué equivale esto más o menos? Pues en los hombres sería 1 litro de cerveza al día y 2 vasos pequeños de vino al día, y en las mujeres más o menos la mitad, ¿no? Medio litro de cerveza al día y un vaso pequeño de vino al día. Claro, en el caso que tú me estás diciendo, claro, son 4 vasos al día, más del fin de semana, pues probablemente estaríamos superando un poquito este límite, ¿no? Que es cuando vas al médico, ¿no? Y lo explicas, pues en el historial lo primero que se apunta es esto, ¿no? Ahora, mmm, todo es relativo. Es decir, estas personas están acostumbradas a este nivel de alcohol y funcionan de una manera pues que les es, pues, no sé, ¿cómo diría? Que no les interfiere en su vida, en su día a día. Entonces, es relativo, ¿no? Entonces tú dirás, ostras, pero claro, yo desde fuera lo veo. ¿Qué es lo que suele pasar con las adicciones? ¿No? Que se ve desde fuera, pero desde dentro cuesta de ver. Entonces es como, vale, en qué cosas yo puedo señalar o qué cosas yo observo que veo que pueden como ser, que pueden afectar, ¿no? A la dinámica. Yo que sé, por ejemplo, has bebido y luego has de conducir, hey, no sé, me imagino, ¿no? Como poder señalar estas cosas. Pero no es fácil, porque las personas que ya tienen ese hábito, y lo que iba a decir antes, sobre todo, tú le dices, vale, pues ahora a ver si puedes estar 3 días sin tomar alcohol, a ver qué les pasa, ¿no? Seguramente les aparecerán una serie de síntomas, ¿no? Relacionados con la abstinencia. Claro, y aquí has dicho una cosa que a mí me resuena mucho, que es que esto está normalizado en nuestra sociedad. Y tengo una anécdota que escuché hace un tiempo hay un amigo mío que se llama Marcos Vázquez, que también tiene una web y un blog y un podcast muy potente, Salud, y él tiene una anécdota que una vez escuché y me gustó mucho, que es que durante mucho tiempo la gente que estudiaba las orcas bueno, había un dogma o había se aceptaba que a partir de cierta edad las orcas perdían la capacidad de tener su aleta dorsal pues, derecha, ¿no? Había como el síndrome de la aleta torcida. Ajá. Y esto se aceptaba como normal. Esto era lo normal que le pasaba a una orca cuando se hacía vieja. Hasta el día que empezaron a analizar y estudiar orcas en libertad y se dieron cuenta que en las orcas en libertad esto no pasaba. O sea, lo que Mm, era normal era que en las orcas en cautividad, que se pasan toda una vida en una piscina pequeña dando vueltas en el mismo mm. sentido, pierdan esta capacidad de tener la aleta derecha, pero no es lo normal en un entorno natural. Entonces, creo que es importante definir la normalidad en el contexto que estamos, que hoy en día sea normal tomar 4 vasos de vino y que se considere que esto es ser funcional. Bueno, es dentro de nuestro contexto social, probablemente en otro contexto social esta gente ni sería normal ni sería muy funcional. Sí, me gusta mucho ese ejemplo que pones, ¿no? Porque de hecho muchos estudios se hacen con animales en cautividad, ¿no? Incluso estudios de chimpancés, ¿no? Que son los más próximos a nosotros. Y claro, lo que tienen es una depresión. ¿Por qué? Porque están fuera de su entorno, de su hábitat, ¿no? Entonces, es importante
tener en cuenta esto, ¿no? El entorno. Y hay una persona que me encanta, que he conocido hace poco, ¿no? A través de las redes, que es Thomas Hubble, que habla del trauma colectivo, ¿no? De que venimos del trauma colectivo y cómo tenemos normalizado a nivel social un cierto nivel de trauma, ¿no? Y es como, bueno, vamos a plantearnos que hay cosas que no son tan normales, ¿no? Que no deberían ser de la manera que son. ¿Qué tipo de trauma sería dice que tenemos Thomas, este señor Thomas Hubble? Bueno, él habla de... claro, es que yo también como psicoterapeuta, como tengo como muy asumido de que quien más y quien menos venimos de una historia familiar con un cierto grado de trauma, ¿no? Es decir, nuestros padres vienen de la posguerra, venimos de una sociedad traumatizada con los conflictos, pues eso, ¿no? De las guerras que ha vivido nuestro país, de los exilios que han habido de sufrir mucha gente, ¿no? De la opresión. Yo qué sé, por no entrar, por ejemplo, aquí, ¿no? En Cataluña, ¿no? La opresión a nivel cultural que se ha vivido durante muchos años, ¿no? Pero eso no quiere decir que el resto no hayan sufrido, ¿no? También opresión, am, autoritarismo, guerras. Es decir, sí, hay una parte de esto que está como normalizada, ¿no? Es decir, no, no, es que claro, socialmente es así, ¿no? Hay guerras, sí, pero claro, ese sufrimiento, ese haber de negar las emociones que por suerte cada vez están más saliendo a la luz, ¿no? Es decir, vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de los que nos pasan, ¿no? Que nuestros padres ni se lo podían plantear, ¿no? Porque estaban en la pura supervivencia de, ¿no? De cómo conseguir un trabajo para ganar dinero, para alimentar a la familia y lo emocional que da pues a años luz, ¿no? En el sentido, pues pongo un poquito de luz en que sí, que hay una parte que como sociedad sí que estamos mejorando, ¿no? Aunque luego vemos otras cosas que dices, madre mía, ¿no? Miras el tercer mundo y dices, hostia, pues vivimos en un mundo traumatizado, ¿no? De abuso, donde el abuso está normalizado, porque para que nosotros tengamos riqueza, el tercer mundo pues tiene que estar explotado, ¿no? Pues hay un cierto nivel de desconexión que tenemos que hacer, porque si todo el día yo estuviera conectada con eso, también diría, pues vaya mierda, ¿no? Vaya mierda de mundo. Por eso digo que hay un cierto nivel de trauma que lo tenemos como integrado y normalizado y vivimos así, ¿no? Porque si fuéramos conscientes de él, pues nos revelaríamos cada día. Digamos, pues no puede ser, ¿no? No puede ser este tipo de sociedad en que nos cargamos cada día, nos estamos destruyendo el planeta, ¿no? Por ejemplo. Es un tema muy interesante y nos vamos un poco de la idea que tenía esta conversación, pero creo que es Ya, interesante explorarlo. Así que, si me permites, vamos a seguir esta tangente un rato y a ver sí, dónde nos claro que lleva. sí. Y porque cuando me cuentas esto hay una cosa, no sé si te pongo en contexto. Hace poco he escrito unos artículos. El primero se llamaba El entorno más hostil y el segundo se llamaba La dictadura de los iguales, que son artículos que he leído a partir de una lectura que realicé de un antropólogo y primatólogo, que su tesis es que la evolución del ser humano ha sido determinada dentro del contexto de una tribu por, por lo que él llama la selección por, bueno, diciéndolo bruto, yo le diría la selección por asesinato, o the capital selection, lo llama él, que es la idea de que durante centenares de miles de generaciones, los hombres, sobre todo los machos más agresivos, fueron eliminados de la tribu sistemáticamente por un grupo de machos también, que para mantener el poder, pues eliminaban a los que eran potencialmente
los que representaban un challenge, Una ¿cómo se dice? amenaza. Sí, pues eliminaban sistemáticamente a los que eran una amenaza para este dominio del grupo de iguales, ¿no? Y lo que saqué un poco de estos libros es que la historia de la humanidad es es una historia de guerras, de asesinatos, de estar constantemente vigilando que la persona de tu tribu no te dijera que eres un hechicero y te desterraran. Entonces, esto te lo digo, no es casual porque, o sea, mi sensación es que el trauma no es una cosa, no es rara, ni es moderna de esta sociedad, ni única de esta sociedad. O sea, casi podríamos decir que el ser humano ha vivido siempre en trauma. Entonces, ¿existe la posibilidad de no vivir en trauma? Sí, ¿O forma pero parte de la esencia humana que simplemente tenemos que aceptar? Pues que, bueno, Pero yo ahí veo una diferencia, ¿no? Y yo no soy especialista en el estudio antropológico, ¿no? Pero sí que veo una diferencia desde el actuar, ¿no? De los animales, en este caso, de una manera instintiva, ¿no? Decir, vale, pues se puede matar con un sentido instintivo, que es la protección inmediata, ¿no? La defensa del territorio a nivel inmediato, la supervivencia, ¿vale? De la tribu. Y eso tiene un significado a nivel instintivo, ¿no? Y no es traumático, porque es cierto, forma parte de cómo se relacionan los animales, ¿no? Incluso a nosotros, si tú ves a tu hijo que le hacen daño, a nivel instintivo te va a salir proteger, ¿vale? Y eso es muy diferente de una situación que puede ser pues ya perversa, ¿no? Porque es que lo que yo creo es que hemos pervertido a nivel social esa defensa legítima, ¿vale? Que sería el matar como defensa legítima instintiva. Entonces, se ha pervertido en cuanto a para perpetrarme en el poder, manipulo y envío misiles y hago a toda la gente que se vaya a matar a los demás, ¿no? Entonces, no, ahí no estás poniendo la carne en el asador. Por ejemplo, ¿no? Putin. Me gustaría a mí ver cómo se defiende él, ¿no? Ante un ataque directo. Pero claro, ya no estamos hablando de ataques directos, estamos hablando de la perversión por mantener el poder um, y a través de manipulación. Eso es otro sistema, ¿no? Alejado del instinto. Entonces desde ahí sí que hay trauma, ¿no? Porque hay una desconexión del sentir. O sea, para mí la diferencia es, estás conectado o conectada con lo que tú sientes y actúas en consecuencia desde un lugar instintivo. Además, la manera que yo trabajo, que es recuperar los impulsos instintivos que todos tenemos, ¿no? Como animales que somos, que son los impulsos de supervivencia, los impulsos de nutrición, los de autonomía y los de conquista y sexualidad, ¿vale? Que es desde la escuela de Mark Costa, que fue la persona que estudió más, ¿no? En profundidad estos cuatro paquetes de impulsos instintivos, y a mí me encanta, ¿no? Porque es lo que yo veo cuando trabajo, ¿no? Que van apareciendo, ¿no? Estos impulsos y y que lo traumático o lo doloroso es no podernos sentir y expresar con aquello que nos pasa. Entonces de ahí se pueden derivar pues millones de perversiones, ¿no? Que yo veo que estamos envueltos de mucha perversión, trauma como y por ejemplo, perversión. ¿qué tipo de perversiones ves tú? Mm, como hacer guerras para conseguir algo que es muy indirecto, ¿no? Pues tenemos mucha perversión, como por ejemplo a nivel social la sexualización, la hipersexualización de la mujer, ¿no? Esto es una perversión. Si cuando vemos a la mujer como un objeto sexual, nos estamos alejando de lo que es nuestra parte humana, ¿no? Del sentirnos personas, del sentir uh, que las mujeres, pues sí, tenemos una parte sexual, igual que los hombres tienen una parte sexual,
y que no todo es sexual, ¿no? Entonces la perversión sería, que de hecho tiene mucho a ver con las adicciones y con cómo la industria ha explotado esta hipersexualización y este movernos desde el deseo, ¿no? Para sacarlos de nosotros mismos, ¿no? Es un poco el potenciar esta desconexión, ¿no? Con lo humano, con la interdependencia, que es otra palabra que a mí me encanta, ¿no? Que es algo que tenía presente como hablar de ella, ¿no? Es decir, nos necesitamos los unos a los otros. Y entonces también tenemos esta falsa creencia de la independencia, ¿no? Que también culturalmente se nos ha como impuesto de que sí, una persona muy independiente tiene mucho éxito, pues resulta que no, que el éxito no viene de la independencia, sino de poder sentir que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Y de la colaboración de los unos con los otros. Entonces, la independencia, tal y como yo la veo, más que independencia, sería la contradependencia, ¿no? Formaría parte también de la dependencia, de negar la dependencia, ¿no? O sea, cuéntame un poco más sobre esto. ¿Qué es la contradependencia? ¿Cómo la...? Habría como dos patrones relacionales básicos, ¿no? En la manera de relacionarnos desde la dependencia, porque ya digo, todos tenemos algún grado de dependencia, ¿no? Entonces habría el patrón del dependiente, que es aquella persona que en la relación de pareja pues está todo el día pendiente del otro, bueno, evidentemente no puede vivir sin una pareja, y todo el día está pendiente de qué hará, qué no hará, si me dice, no me dice, cuántos mensajes me envía durante el día, focalizado todo el rato en qué hace el otro y mm, que está pendiente y necesita, ¿no? De que la otra persona pues le atienda, le, todas las cosas que le pasan a nivel emocional o malestar las necesita procesar a través de la otra persona, no puede sostener lo que le pasa. Y luego hay el patrón opuesto, ¿no? Que sería el contradependiente. El contradependiente lo que hace es negar su necesidad de la otra persona, ¿no? Sería como una falsa autosuficiencia. Y entonces lo que puede hacer es engancharse pues, a otras cosas, ¿no? Como al trabajo. Son personas mucho más susceptibles de engancharse a otro tipo de patrones de adicción, ¿vale? Como, pues eso, ¿no? Que es que no os he explicado los patrones, los tipos de adicción comportamental, que sí que después hago un pequeño repaso, pero sí que hay como estos dos patrones relacionales de negar la dependencia, ¿no? Y hay una evitación, ¿no? Hay como esta evitación de entregarse a la relación a un nivel más profundo, de sentir incluso las emociones, de sentir la necesidad, ¿no? de la otra persona. Entonces, lo que es difícil, lo que nos es difícil es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre, que es el que para mí sería la interdependencia, ¿no? Las relaciones sanas, es decir, cuando nos pasa algo, poder a nivel emocional, poderlo sentir, poderlo sostener, no negarlo, no decir, no me pasa nada, no, sí, estoy sintiendo pues tristeza, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enfado, ¿no? Poderlo sentir, sostener y poder decidir cuándo, cómo y con quién compartirlo, ¿no? Entonces, expresarlo a la otra persona, porque las emociones hay un lugar que es cierto que necesitamos procesarlas con otra persona, porque si no es como que no se mueven, ¿no? Pero también como adultos y como adultas deberíamos poder sostener aquello que nos pasa a nivel emocional, ¿no? Porque si cada pequeña cosa que nos pasa necesitamos a la otra persona, es como que no tenemos la suficiente capacidad de contención. Sería... Esto que has dicho ahora me recuerda mucho a uno de los libros que más me ha marcado en mi vida, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. No sé si lo conoces. No. Es un clásico de la autoayuda, además tiene el peor nombre de la historia, pero
hay 7 hábitos, hay 6 hábitos interiores, hay 6 hábitos exteriores y uno de ellos habla justamente de esto, de la interdependencia, ¿no? Los 3 hábitos interiores es cómo ser independiente y los 3 hábitos exteriores es cómo desde esta independencia crear relaciones interdependientes. Y el séptimo hábito es la mejora constante. Pero bueno, creo que al final, aunque nos hemos desviado un poco del tema, hemos vuelto al origen porque la dependencia la podríamos considerar un tipo de adicción, ¿no? Que sería una adicción comportamental. Sí, es decir, las relaciones de codependencia también se consideran adicciones comportamentales. Pues, ¿me puedes contar un poco más qué es una adicción comportamental o qué tipos de adicciones comportamentales hay? Sí. Luego, si quieres, podemos como señalar como los factores comunes interesantes, ¿no? De los que yo hablo de todo tipo de adicciones, ¿no? Pero como adicciones comportamentales habría pues el juego patológico, la ludopatía, variantes de esta, ¿no? Serían pues las apuestas online, videojuegos, las relacionadas con las nuevas tecnologías, pues el uso del móvil, las pantallas, las redes sociales, y lo que decía, ¿no? Los creadores de las redes sociales son los que mejor conocen estos circuitos internos que nos enganchan, ¿no? Del deseo, que luego también podemos comentarlo, el circuito. Las adicciones relacionadas con el cuerpo y las necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, la comida. Hay patrones de personas que tienen comportamientos que pueden ser adictivos, ¿no? Con la comida, desde atracones a controles súper rígidos y súper excesivos, que este también es otro tema, ¿no? Que luego comentaré, ¿no? Del pérdida de control, control excesivo, ¿no? Que forma parte de la adicción. Luego, pues, adicción al sexo, a la pornografía, luego las relaciones de promiscuidad, ¿no? De relaciones incesantes sexuales también estarían dentro de las adicciones. También dentro del cuidado del cuerpo, ¿no? Puede haber ciertos patrones adictivos, es decir, si yo me focalizo en una imagen de perfección y nunca llego a conseguir esta imagen de perfección corporal, pues también entro en un patrón adictivo, ¿no? de este comportamiento que sería obsesivo compulsivo, ¿no? También está relacionado. Luego, pues las compras compulsivas, la adicción al trabajo, el workaholism, ¿no? Y las relaciones de dependencia, la codependencia. Después de decirme creo que yo soy uno. Tengo que confesarme que soy un adicto total, porque tengo algunas de las que has dicho. Por ejemplo, tengo, ¿no? Y las puedo decir claramente. Yo soy muy, muy controlador con lo que como, pero cuando estoy en mucho estrés, pues de golpe la manera como escapo es comiendo compulsivamente, aunque esto cada vez lo hago menos, pero sí que es mi patrón natural. El trabajo también o la obsesión por un ideal mental. Con esto es así bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? Bueno, antes de que tengo que hacer esto, que luego me lo contarás, dime un poco, porque has A mencionado un par de ver. cosas que creo que son interesantes. Una es cuáles son los elementos comunes Hmm. que ves en estas adicciones. Sí, elementos comunes interesantes, ¿no? Que hay este tema con el control, descontrol y los límites, ¿no? Es decir, hay episodios, como tú decías, ¿no? Podemos pasar de un episodio de control excesivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona, ¿no? Que puede tener un control muy rígido, ¿no? Con la dieta. Pues bueno, ahora no voy a comer ni gluten, ni Carbohidratos. cereales, ni carbohidratos. Vale, y guau, ¿no? Ahí, Aquí me suena. no, no, y está bien, ¿no? Poderlo ver, porque dices, ostras, pues empiezo a observar, ¿no? Y poner ahí la conciencia de que puede haber un patrón, ¿no? Pero claro, llega un punto que el sistema, ¿no? Pues este control hace un poquito de aguas y ¡pum! Aparece lo opuesto, ¿no? Los atracones, ¿no? Y de golpe, pues ¡pum! Te puedes meter un atracón, yo qué sé, ¿no? De galletas o de algo que es totalmente fuera de lo que se supone que tienes que mantenerte ahí
en el control, ¿no? Y esto pasa, o sea, y pasa, por ejemplo, una persona que tiene una adicción a la pornografía, ¿no? Puede decir, vale, pues ahora no voy a consumir, no voy a mirar, ¿no? Y está X días sin mirar nada y de golpe, ¡pum!, se puede pasar un día entero consumiendo, ¿no? A nivel compulsivo. Son estos patrones de control, descontrol, que tienen que ver con los límites, y esto nos da como una señal, ¿no? De decir, a nivel madurativo de, ostras, alguna cosa debe haber pasado a nivel madurativo en la etapa en que se construye esto, ¿no? En que se construye el control, en que se construye la autonomía, ¿vale? Porque en el fondo lo que tocamos es la construcción de la autonomía y cómo nos hemos construido nuestra autonomía. Luego, otro elemento común es la dependencia, el circuito que se crea de recompensa, ¿no? Hay un circuito a nivel cerebral que está hiperactivado. En las personas que tienen dependencia, de esto se han hecho muchísimos estudios, ¿no? Es una cosa que se ha estudiado mucho. Y a nivel cerebral hay todo lo que es el circuito de la dopamina, que está situada en el área tegamental ventral, ¿no? En esta parte de atrás del cerebro. Y se ha hecho algún estudio con personas que tenían una conducta muy adictiva y personas que no tenían conducta adictiva, ¿no? Y se ha visto como, por ejemplo, personas que tenían una adicción a la pornografía, les ponían una imagen, ¿no? Y ¡buah!, ¿no? El área de la que hablo, ¿no? Súper activada, ¿no? Con la dopamina a tope, y la otra persona, pues no. No se puede activar un poco, pero no se activa tanto. Es decir, que a nivel cerebral hay una hiperactivación de este circuito, y cuando hay una tendencia a un determinado tipo de comportamiento, se genera, ¿no? A nivel fisiológico y bioquímico, se genera pues más, ¿no? Más dopamina, más necesidad de consumir o de tener ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Pero luego hablaré de que esta recompensa, como no satisface a nivel real la necesidad básica, instintiva, que es lo que he hablado antes de los instintos, porque estamos un poquito alejados, ¿no?, de la necesidad básica, pues ¿qué pasa? Como esto es una satisfacción sustitutiva, pues nunca hay suficiente, ¿no? Y además hay ese patrón de que, claro, luego necesito un poco más, ¿no? Y un poco más, ¿no? Porque se va como agotando las reservas de dopamina y ¡pum!, necesito generar más, ¿no? Y la dependencia sería como la sustitución de la necesidad real, ¿no? Además, es el patrón ligado al deseo, ¿no? Que es que el deseo nos saca de nosotros mismos para ponernos fuera, ¿no? En algo que vemos fuera, que necesitamos fuera, ¿no? Y luego el tercer elemento común sería la vergüenza, que hay un autor que a mí me encanta que habla de estos temas, que es John Bradshaw. Tristemente, los libros que tiene ya no se publican, o ya no se publican en España. Supongo que en inglés se pueden encontrar, ¿no? Y él habla de la vergüenza tóxica, toxic shame, ¿no? Y que es un elemento común en las personas con adicción y que está ligado a la identidad. Es decir, la persona siente en menor o mayor grado que hay algo dentro suyo que no acaba de estar bien, ¿no? Que es como vergonzoso, que tiene que esconder. Y además también la adicción muchas veces va ligada como al secretismo, que puede haber engaño, ¿no? Y que la persona, o sea, siente que no es que haga algo mal y diga, hostia, perdona, ¿no? He hecho esto mal, me responsabilizo, sino que la vergüenza está como muy ligada a la identidad. Y esto nos
nos hace pensar que alguna cosa también ha pasado en la construcción de la identidad, ¿no? Por eso también se suele ligar con temas de autoestima, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Los que saben perfectamente cómo funciona, que son los creadores de las redes sociales, ¿no? Venga, vamos a poner likes, ¿no? Yo publico algo o yo comparto algo en las redes, ¿no? Que es como, venga, ¿no? Al gran público y recibo likes. Y claro, subidón, ¿no? Porque es como un reconocimiento, ¿no? Y como en general vamos tan faltos de reconocimiento, pues claro, te da ese subidón, que es el patrón de la adicción, ¿no? Es como subidón, bajón, ¿no? Y además, no siempre, ¿vale? Depende del grado de adicción, pero hay veces que depende del grado de adicción, también puede ir asociado a algún tipo de patología, ¿no? O algún tipo de, puede ser trastorno de personalidad, trastorno del ánimo, que puede ser más bipolar o ciclotímico, ¿no? Con subidas y bajadas, que, que, que está ligado mucho pues a esto, ¿no? Al circuito que yo, bueno, pues trabajando es algo que he ido observando, ¿no? Que pasa a las personas que tienen tendencia a tener este tipo de patrón, ¿no? Es decir, subidón, control, sensación de euforia, de que yo puedo, de que estoy por encima, ¿no? Y si encima me sumo a consumir o a tener un cierto tipo de conducta que me refuerza esto, pues aún más refuerzo el circuito, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Posteriormente, pues viene el bajón, ¿no? La bajada hormonal, la vergüenza, el sentirse culpable, ¿no? El, el, la depresión. ¿No? Y es interesante muchas veces ver pues el ciclo, ¿no? Que sube, baja, y que estos tres elementos bueno, que son bastante comunes, ¿no? Y yo también esto lo he ido sacando del trabajo que he hecho con las personas con las que trabajo, pero que me parece interesante como destacar estos tres elementos. A ver, ¿puedes volver a repetir los elementos? Que así me los apunto y... Uno sería el control-descontrol y la dificultad de poner el límite, ¿no? La Mm. dificultad de decir que no. La dependencia y la ligada al deseo y la hiperestimulación del circuito de la recompensa y la vergüenza ligada a la identidad. Vale, aquí tengo un par de preguntas para ti, que de nuevo me voy un poco a la filosofía, es un defecto que tengo. Cuando hablas del circuito de la dopamina, claro, es muy interesante porque el circuito de la dopamina es un circuito que en realidad es una estrategia evolutiva. Porque el circuito de dopamina es el circuito del deseo. En realidad no es el de la recompensa. Es tú deseas una cosa, hay un pico de dopamina y cuando lo consigues la dopamina baja. Claro, esto es Sí, pero, evolutivamente... pero hay una recompensa que es como este placer que te da el subidón, ¿no? La Sí, lo que recompensa. pasa es que lo que termina pasando es, normalmente la bajada después de la subida es mucho más fuerte, entonces encuentras esta situación de absencia. Por esto la gente que piensa que encontrará la felicidad buscando algo, normalmente cuando lo encuentra se da cuenta de que no es feliz, ¿no? Porque muchas veces lo que le hacía feliz o lo que le movía es más la búsqueda que el encontrar. Exacto, exacto. Y Y eso que dices es muy interesante, porque las personas que se enganchan, llega un momento que se dan cuenta de decir, lo que me engancha es el deseo, pero no hay una satisfacción real, es lo que decía antes, ¿no? Y te enganchas al circuito buscando el subido, la excitación, ¿vale? y Y cada vez esta... necesitas una dosis más alta, Ujú. exacto. Pero donde iba es que en realidad el ser humano, o sea, desde el punto de vista evolutivo, no hemos evolucionado para ser felices, hemos evolucionado para ser infelices y estar constantemente buscando, porque el ser humano que era feliz y que estaba contento con lo que tenía, se tumbaba bajo un árbol y no hacía nada. Y el que estaba constantemente buscando es el que pues, progresaba, ¿no? Entonces, digamos que es un circuito que tenemos interno que es así.
Es que es así, intentar negarlo es como intentar negar que sale el sol por la mañana. O sea, la pregunta es cómo se abusa, o sea, en qué punto esto es un abuso, porque si no muchas veces parece que hablemos de el circuito de dopamina genera esta adicción. Bueno, sí, es que es así, pero en qué punto esto pasa de ser natural, fisiológico y sano y pasa a ser pues un problema, pasa a ser un trauma o pasa a ser patológico. Mm. Sí, primero de todo me gustaría aclarar, ¿no? Yo no sé exactamente cuando dices la evolución. Para mí la evolución tiene que ver con la inquietud, ¿no? Y sí que de sentir que me falta algo. Y yo también trabajando con personas, lo que veo es que hay gente que tiene mucha inquietud y que van a profundizar, ¿no? A lo que les pasa y se entregan, ¿no? En el trabajo. Y me encanta porque yo soy una de esas personas y entonces pues ahí estoy, ¿no? Y nunca tengo suficiente porque es como... Pero yo no sé si lo ligaría tanto a este circuito. Yo no sé si está tan conectado con el circuito de la dopamina o con el de la inquietud y de sentir que queremos evolucionar, que nos falta algo, ¿no? No Yo sé creo que cómo. sí, forma parte del circuito de dopamina y está bien. El circuito de dopamina es el que nos da esa energía para ir a buscar algo que no tenemos, ¿no? Tampoco soy un mega experto. Yo creo que buscaré algún día un experto en circuito de dopamina para que nos cuente más. Pero mi idea es esta. Al final el circuito de dopamina es el que te hace pues, entrenar para hacer una maratón. Es Mm, el que te permite salir a entrenar cada día. mm. No es el que... Sí, en este caso seguramente sí. Sí, sí, Sí. sí. ¿En qué momento esto pasa a ser patológico? Ah, claro, como decía antes, es que todo es muy relativo, ¿no? Porque muchas veces es el entorno, ¿no? El que dice, hey, ¿qué te estás pasando? ¿No? Porque has hecho esto a costa de, yo qué sé, por ejemplo, no atender a tus hijos o yo qué sé, ¿no? Se pueden dar situaciones que desde fuera se pueden ver como muy evidentes, ¿no? Decir, hostia, es que esta persona está poniendo por delante su necesidad de satisfacción de su deseo personal a la atención de la familia, por ejemplo, ¿no? Y claro, mm, pues sí, podríamos entrar ahí en una discusión que es difícil, ¿no? De saber, pero claro, si la persona no tiene un poquito de conciencia de lo que le está pasando, es es difícil manejarlo. Entonces podríamos Y decir que la adicción, en el sentido patológico de su palabra, aparece en el momento en que esto te crea un conflicto con tu entorno. sí, Sería, sí, sería cuán disruptiva es ese comportamiento o ese consumo en tu día a día, ¿no? Y cómo esto afecta al entorno. Sí. claro, entonces aquí una de las preguntas que me salen es qué pasa cuando estás en un entorno que en sí mismo ya es tóxico o que ya tiene, que es un entorno, por ejemplo, te pondré un ejemplo como que ya has mencionado tú, ¿no? El hombre que está trabajando hasta las 10 de la noche o las 8 o las 9 y vuelve a casa solo para cenar y ponerse delante de la tele y no ve a sus hijos. Mm. Esa persona a lo mejor está en un entorno donde la mujer ya también le va bien porque se ha montado su vida y de hecho el otro día me lo contaban, es una anécdota que me llegó, no sé dónde me llegó, pero que me hizo mucha gracia, que se ve que la mayor parte de los divorcios en Japón surgen cuando llega la jubilación, porque de golpe el hombre pasa a estar en Ah, casa y la mujer no lo quiere y lo echa, ah, porque ya le iba muy bien que no estuviera en casa, que estuviera todo el día trabajando, que la mujer ya, se había ya, ya. montado su... Entonces, a lo mejor en este sentido, la adicción al trabajo de ese hombre, en ese entorno cultural, que podríamos decir que es tóxico en muchos aspectos, pero que es el que es, está bien. Mm. Bueno, está bien entre comillas si aceptamos de que no se saben relacionar, ¿no? Y que tienen un problema importante de relación, ¿no? Sí. Sí, sí, por eso decía que claro,
hay tantos patrones que son tóxicos, ¿no? Y que son disfuncionales y que se aceptan, ¿no? Y que están normalizados, que claro, es difícil, ¿no? Al final, yo digo, es que claro, todo el mundo necesitaría hacer un proceso personal, ¿no? Todo el mundo necesitaría hacer terapia. Yo siempre digo que igual que deberíamos cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, ¿no? Tener una dieta más o menos sana, pues también deberíamos cuidarnos a nivel emocional y ver qué nos pasa en la manera de relacionarnos, ¿no? Pero esto pues lo hace quien puede, ¿no? Quien puede, quien quiere. Y quien Y quiere, de hecho, exacto. sí, yo he hecho mucha terapia en mi vida, he estado muchos años y es unas cosas que creo que para mí es importante de vez en cuando hacer un ciclo y volver a ponerme a sitio, pero me he encontrado varias veces de hacer procesos personales, salir del proceso con algo solucionado o algo más que solucionado con algo presente, diciendo, vale, hay un patrón aquí que no me funciona. Volver a mi entorno y encontrarme que el entorno no me permite este cambio, porque el entorno estaba adaptado a mi patrón anterior, que no podía ser bueno para mí, pero que cuadraba con ese entorno, ¿no? Entonces, Mm, mm. encontrarme con una barrera y decir, bueno, vale, ¿y ahora qué? Sí, y entonces si se puede, pues es como estirar al entorno, ¿no? O yo lo que digo muchas veces, cuando uno hace terapia, pues estira un poquito a la pareja, ¿no? Y si la pareja no se mueve, pues, es que decir, vale, pues, ¿qué hacemos, no? Pero, pero sí, es así. Hay dinámicas que son difíciles de cambiar y que requieren, pues, ahí, ¿no? De irnos poniendo y a veces es como, bueno, ir picando piedra, ¿no? Es decir, oye, es que esto a mí me sienta mal, ¿no? Y depende del grado de desconexión de cada uno, pues puede ser que necesites tiempo de ir insistiendo, ¿no? Es que a mí esto me sienta mal. ¿Cómo lo hacemos, no? Y volviendo al tema de las dependencias y adicciones, has comentado que la mayor parte de estos problemas surgen desde un proceso de maduración de la infancia. ¿Me podrías contar un poco más sobre esto? Hmm. Sí, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Que se podrían comentar, pero yo he como sacado dos elementos interesantes de la infancia. Uno es hacia el año y medio, que es cuando el bebé empieza a pedir desde el deseo, ¿no? Desde las cosas que ve fuera, por ejemplo, ¿no? Estamos acostumbrados que durante los primeros meses nuestros hijos están muy conectados a nivel instintivo y entonces las necesidades que tienen pues son muy instintivas, ¿no? Pues necesitan protección, necesitan alimentación, necesitan moverse, ¿no? Explorar, ¿no? Todas estas necesidades son básicas e instintivas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega un momento, pues pasa el año y medio, en que nos empezamos a focalizar en estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, de repente ese bebé que estaba todo el día, bueno, que hacía pecho, que pedía comida, pero ve una galleta, quiero galleta, ve chocolate, quiero chocolate, ¿no? Y además empiezan a hablar y empiezan a pedir todas las cosas que ven. Y como padres, ¿qué hacemos? Pues muchas veces, como además se junta con la edad de los berrinches, ¿no? Que es la otra edad interesante, que es hacia los 2 años los niños empiezan a decir que no y empiezan a hacer berrinches emocionales que pueden ser muy potentes. Es decir, claro, si le digo que no a la galleta, me va a montar un pollo, ¿no? Se va a tirar al suelo, va a empezar a gritar, ¿no? Y muchas veces los padres, por no sostener el pollo, le acabamos dando la galleta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en vez de sostener el límite y el sostener la frustración que genera el límite, pues nos acabamos perdiendo con el deseo del niño, ¿no? Y se pierden ellos, nos perdemos nosotros y no les damos la estructura que necesitan, que es la estructura del criterio del adulto, ¿no? Y esto es una cosa que también en los ámbitos de crianza natural y tal muchas veces cuesta, ¿no? Como porque
es como, vale, sí, seguimos las necesidades del niño, pero hay un momento en que el niño necesita la estructura del adulto, ¿no? Necesita el criterio y el límite del adulto precisamente para poder madurar y para poder sentir la seguridad que da el límite. Los límites nos dan seguridad, porque hay un ejemplo muy interesante que, bueno, que a veces se hace como ejercicio, ¿no? Se pone en una sala a unas personas en un grupo y se les tapa los ojos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen esas personas, ¿qué es? Ir a buscar la pared. Exacto. Las personas van a buscar la pared. ¿Por qué? Porque es el límite. Entonces, necesitamos encontrar el límite para tener una referencia. Y necesitamos sentir que el adulto nos da ese límite para tener una referencia y poder construir desde la seguridad de que hay un límite, de que no todo vale. Y, y, y bueno, estos son dos elementos importantes, ¿no? En la construcción de la autonomía, porque precisamente el adicto lo que no puede o la dificultad importante que tiene es en decir que no. Y muchas veces el problema no es en poner muchos límites, que yo siempre digo, es peor no poner límites que pasarnos en los límites, aunque parezca contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es que los límites nos dan seguridad y luego tú te puedes rebelar contra los límites, pero tendrás algo contra lo que rebelarte y eso también nos da fuerza, ¿no? Como el encontrar el enfado, ¿no? Que yo no digo que desde ahí sea desde donde tenemos que encontrar nuestra fuerza, pero al menos tenemos un referente. Y muchas veces lo que pasa es que cuando el límite es a veces sí, a veces no, pues esto ya confunde totalmente a los pequeños, ¿no? Porque es como, hago esto y a veces se me permite, a veces no se me permite. Y entonces mmm, crea mucha inseguridad en la construcción de la autonomía, ¿no? Y entonces podemos encontrarnos de que estamos, como no creamos ese referente, podemos luego estar todo el rato pendiente de, a ver, cómo reaccionar al otro, a ver qué cara me pone, o por ejemplo, ¿no? Cuando, como padres, que podemos usar, ¿no? Esto que has hecho me pone muy triste, ¿no? O esto que has hecho me enfada mucho, ¿no? Y claro, el niño empieza como a cargar la responsabilidad del estado emocional del padre o de la madre, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, ¿no? que queremos ser respetuosos con nuestros hijos, pero es que hay cosas que hay que ser como muy claros, ¿no? Es decir, no, esto no, y no pasa nada por decir que no, es mejor decirlo en positivo, ¿cierto? ¿No? Pero no, ahora no comemos galleta. Si puedes darle una explicación mejor, ¿no? No porque ahora vamos a cenar, no porque tiene azúcar y no nos conviene, ¿no? Pero que es muy importante poner el límite y ser un poco coherentes, ¿no? De que ese límite tenga un significado y que se pueda sostener, ¿no? La razón, ¿no? Del límite. Sí, Esther, creo que has dicho un par de cosas que hoy en día pueden sonar hasta revolucionarias, ¿eh? Has dicho que poner más límites es mejor que no poner límites, o sea, y llevándomelo al extremo es como, es mejor tener ese padre autoritario que decía no a todo que los padres progres que a veces te encuentras hoy en día que todo lo permiten. Y de hecho es una cosa que yo casi intuitivamente me he dado cuenta, porque en mi entorno se practicó mucho la crianza respetuosa, que se llamaba en ese momento, que es una palabra que a mí siempre me ha sorprendido, porque claro, crianza respetuosa implica que cualquier otra crianza no es respetuosa, que ya de por sí me parece un término que es, bueno, seguro. Y tengo la imagen mental de hace muchos años, el hijo de unos amigos míos, que estábamos en una fiesta y el niño se vino y me empezó a dar patadas en los pies. Yo me quedé, yo, claro, mi hijo no decía nada
Y los padres eran, ay, no, es que les gusta mucho jugar. Y yo pensaba, bueno, no sé si dejar que el niño te dé patadas es una cosa que tendríamos que poner un límite. Yo callé porque no era mi hijo, ¿no? Pero yo creo que ese fue el primer momento que me di cuenta que a lo mejor eso de respetar tanto a los niños se estaba malentendiendo, ¿no? Pero por otro lado también entiendo Mm, que hay maneras de decir las cosas, ¿no? Que no sí. tú puedes ir a decirle, no, porque no, y te callas y te vas a la habitación. A lo mejor tampoco es la solución. Entonces, ¿cómo se puede poner el límite bien puesto? Esto daría para hablar toda una charla, ¿eh? Pero ah, hay un elemento interesante con el tema de los límites que yo siempre pongo, ¿no? Que es el límite es propio. Es decir, para poder poner un límite, deberíamos poder sentir nuestro límite. Y entonces, ¿qué pasa? Que como normalmente no estamos en contacto con nuestro límite, pues podemos pasar a un autoritarismo o a imponer unas normas desde un lugar, ¿no? Más o menos estricto. Pero para poner el límite con contacto, que es de la manera que yo creo que es la manera más respetuosa, ¿no? Es decir, yo debería poder sentir mi límite y poderlo comunicar de una manera directa, personal y luego evidentemente hay el límite de la norma, que también está bien, ¿no? No, es que no pegamos. ¿Verdad que a ti no te gusta que te peguen? A los demás tampoco. ¿Vale? Y sobre todo cuando es algo que implica, pues eso, ¿no? Que estás haciendo daño. Pero por eso digo, el hacer, por ejemplo, ¿no? A los niños les encanta jugar, a los niños ah, am, masculinos, les encanta jugar a pelearse, ¿no? Y hay una parte que tiene que ver con esa parte instintiva, ¿no? De la fuerza, de sentir su fuerza, de sentir el contacto, ¿no? Que es algo que es instintivo y que es bueno. Pero claro, ¿dónde está el límite? Pues si te hace daño, ¿no? Decir, vale, pues los adultos ponemos las reglas, vale, pues no jugamos con cosas que nos podamos hacer daño, ¿no? Am, y luego ayudar en la comunicación, ¿vale? Pues si te hace daño, dile que no, dile que pare, pero sí que tiene mucho que ver en el sentir nuestro límite, porque no lo que a mí me puede molestar, a otra persona no le puede molestar. Entonces, yo qué sé, saltar en el sofá, por ejemplo, a mi pareja le puede molestar, ¿no? Que los niños salten en el sofá y a mí no me puede molestar. Luego ahí también entra el ponerse de acuerdo, ¿no? Es que, claro, es un tema tan que implica tantas cosas, ¿no? Pues en la pareja decir, vale, pues nos ponemos de acuerdo en que no los dejamos saltar en el sofá, vale, pues si son en el sofá les decimos que no, ¿vale? Si tienes ganas de saltar, que hay otra cosa interesante, decir, vale, reconocer la necesidad, ¿no? He visto que tienes ganas de saltar, tienes ganas de moverte y eso es bueno, ¿vale? Reconocer como que ese impulso o ver desde dónde sale, ¿no? Eso que está haciendo el niño o niña y reconocerle, ¿no? Decir, vale, aquí no se puede, pero si quieres, pues vamos al jardín, ¿no? A jugar. O yo qué sé, por ejemplo, que está bien como poder ponerlo en positivo y dar una alternativa. No solo quedarnos con el no, que a veces solo nos saldrá el no y no pasa nada, ¿no? Pero claro, si siempre decimos que no, que no, que no, al final pues se rebotará al niño y con razón, ¿no? Porque ah, no sabrá por qué ni por qué hay tantos no. Yo qué sé, ahora me viene un ejemplo, ¿no? O te dice mi hija el otro día, ¿no? Quiero un helado, ¿no? Porque ella está en la época de que pide todo lo que ve. Quiero un helado. Vale, hoy no puede ser, ¿no? Los helados los tomamos pues algunos días, los días de fiesta. Pues mira, mañana, que es sábado, tomaremos helado para merendar, ¿vale? Y hay otra cosa interesante que es el retraso de la recompensa.
que también es muy importante, ¿no? En la construcción de este poder sostener, ¿no? Lo que les pasa y luego poder, como adultos, sostener a nivel emocional aquello que queremos, ¿no? Porque, claro, si como niños piden algo y se lo damos inmediatamente, no hacen ese recorrido, ¿no? De contención, de sostener, ¿no? Y esto es importante en todas todo, bueno, diría desde, ¿no?, los primeros meses, no, ¿vale? Porque yo creo que hasta el año y medio, cuanto mayor es la satisfacción de las necesidades básicas, pues más seguridad tendrá el niño o niña, ¿no? Y ahí es importante distinguir cuándo nos está pidiendo desde una necesidad básica y cuándo es una necesidad que no es básica, ¿no? Y poder sostener ese deseo, esa recompensa, pues está bien, porque ayuda, ¿no? Es decir, vale, ahora no. ¿Vale? Tú quieres, quiero mirar la tele. Vale, pues podemos hacerlo a tal hora, ¿no? O podemos hacerlo que, que no significa que no le puedas decir que sí en ese momento, ¿no? Pero que si les ayudamos a retrasar, decir, vale, pues bueno, mira, primero haces los deberes o primero tocas la guitarra y cuando hayas hecho todo esto, pues podrás mirar un rato de tele, ¿no? Y X minutos, súper importante, ¿no? Los límites en las pantallas. Tenemos que ponerles límites. Tenemos que ponerles límites porque, claro, por ellos mismos, sí que llega un momento que ellos mismos ya se pueden autorregular y tú les dices, vale, pues media hora o una hora y se acabó, ¿no? Y ellos mismos lo pueden regular, pero muchas veces, sobre todo cuanto más pequeños son, no pueden poner ese límite. Entonces somos nosotros que tenemos que intervenir, decir, no, ya está. Y acompañarles, ¿no? Decir, vale, ya está, o lo apagas tú o lo apago yo, porque ya se ha acabado el tiempo, ¿no? Sí, el tema de las pantallas de los niños es un tema que a mí me interesa mucho, también como padre de 3 niños, y me gustaría volver, pero antes de entrar en eso, sí que me gustaría terminar con cómo es el proceso, o sea, de llegar a, o sea, esta falta de poner límites y de no aprender a posponer la recompensa, cómo esto evoluciona hasta una adicción y qué podemos hacer una vez, porque claro, esto está muy bien como padres si podemos ayudar a nuestros hijos, pero Mm, ¿cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos? mm. Bueno, a nosotros mismos nos podemos ayudar a... Primero un poco cuál sería el proceso de los niños, qué podemos hacer con ellos, más allá de poner estos límites y de ayudarles a aceptar que O las sea, recompensas o esto cómo evoluciona hasta una adicción. bueno, es decir, es muy difícil predecir, ¿no? Lo que hacemos es ver en retrospectiva, ¿no? Yo veo un caso de una persona que tiene adicción y de ahí veo la historia y puedo correlacionar los casos, ¿no? Pero yo no puedo nunca decir esta persona tendrá una adicción porque ha vivido esto. Eso no lo podemos hacer. Puede tener elementos que sean susceptibles, pero como, como hay una parte que es genética, es decir, como en todas las enfermedades, ¿no? Hay una parte que es genética y tenemos una predisposición, pero luego hay una parte que tiene que ver con el entorno y con el aprendizaje, ¿no? Con las cosas que hemos recibido y que hemos podido integrar, ¿no? Pues yo diría, uh, tema de límites, súper importante, ¿no? Ser claros con los límites, otra cosa muy importante con los límites, ¿no? Señalar aquella conducta en concreto que no nos gusta, ¿vale? Por ejemplo, no me gusta que des patadas a las puertas. Si te enfadas, entiendo que estés enfadado. Vamos a hablar del enfado, ¿no? Vamos a estar con tu enfado y poder dar un espacio, ¿no? Dar ese espacio emocional a la expresión, ¿no? Porque a veces puede pasar que el niño, como siente que no nos lo puede expresar a nosotros directamente, puede dar una patada a la puerta. Es decir, no damos patadas a las puertas ni a las personas.
pero explícame tu enfado, ¿no? Y si estás enfadado conmigo, pues dímelo, exprésamelo, ¿no? Y dar ese espacio para que salga la emoción, ¿no? Porque es como la pataleta, si la reprimimos, ah, claro, ¿qué pasa con la emoción, no? Yo siempre digo, las emociones son como un río, ¿no? Intentar contener el río es muy difícil, ¿no? Tienes que poner ahí una energía, bueno, dejémoslo pasar, ¿no? Que salga el enfado y estemos ahí, ¿no? Como podamos. Pues, sí, cariño, estás enfadado. Y también puede ser que llegue un momento en que nosotros no podamos más, o que sea una situación en que no estamos disponibles, que también forma parte de ser padres humanos, ¿no? Otra cosa, ¿no? No llegamos a todo, no somos perfectos, no lo vamos a hacer todo perfecto. Y ese ejemplo de no perfección también es importante. Es decir, hay días que estoy cansada, hay días que no doy más de mí y que no te voy a poder acompañar emocionalmente, ¿no? Y lo siento, cariño, pues que ahora no puedo, ¿vale? Y eso también da un referente sano, porque los padres somos humanos y tenemos límites y no llegamos a todo. Y eso es saludable, ¿no? Porque también desde el ideal de perfección, de tener que llegar a todo y tal, también es como artificial, ¿no? Y creamos esas como imágenes que no son reales, ¿no? Que no son humanas. Pero poder dar un poquito, ¿no? Plan, sí, yo creo que es muy importante podernos sentir un poco, ¿no? De, vale, ¿qué me está removiendo a mí? ¿Qué me pasa, no? ¿Cuál es mi límite? Es más importante sentir mi límite y decir, hey, lo siento, pero ahora, mira, no te puedo escuchar, ¿vale? Aunque, ya digo, es muy importante poder dar algún espacio, ¿no? De escucha por la noche, antes de ir a dormir, siempre digo que es un espacio pues de intimidad, que podemos ahí tirar un poquito del hilo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Ostras, antes he visto que te enfadabas mucho, ¿no? ¿Qué te pasa? Como crear estos espacios de intimidad en que los niños se puedan abrir, ¿no? Y sentir nuestro límite, sentir nuestra disponibilidad, ¿no? Si algo nos enfada, pues tomar conciencia, respirar, ¿no? En vez de, yo qué sé, ¿no? Un padre que desde que está muy cargado, ¿no? Pum, puede explotar, pues decir, a ver, si siempre exploto, pues voy a hacer un poco de recorrido, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me puedo cuidar yo? ¿No? ¿Cómo me puedo hacer cargo de lo que me pasa? Más importante es que nos podamos sentir y responsabilizarnos, ¿no? de lo que nos pasa para poder ver un poquito qué les pasa a ellos y acompañarles. Pero sí, no es fácil. Porque hay momentos que son duros, porque claro, es pura emoción, ¿no? Lo que, lo que Yo, aparece. yo creo que es lo más difícil que he hecho en mi vida, hacer de padre. Sí, además, todo 100% de acuerdo. Bueno, Esther, pues aunque el tema de la crianza a mí me interesa muchísimo porque además estoy de lleno metido en ella, así que me gustaría centrarnos de nuevo en sobre todo dos partes que creo que son muy importantes. Una sería qué hacer una vez pues, nos has mostrado las adicciones de comportamiento y yo creo que seguramente todos nos podemos identificar con una u otra. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Tenemos que vivir con ello? ¿Nos tenemos que resignar? ¿Podemos solucionarlo de alguna manera? ¿Hay alguna acción concreta que tú nos recomiendes? Hmm. Yo primero de todo diría darnos permiso para tomar conciencia, ¿no? De qué es lo que nos engancha, cómo nos hace sentir, qué nos aporta realmente, ¿no? Aquello que nos engancha es como, vale, si yo me lo dejo sentir, igual es que necesitaría alguna otra cosa que no está satisfecha, ¿no? Que es lo que antes creo que ha salido y como cuál es la necesidad de fondo que puede estar insatisfecha, ¿no? Como intentar ver un poquito más allá
Y claro, yo como profesional, pues ¿qué voy a recomendar, no? Hacer un proceso terapéutico siempre ayuda. Mm, Y es cierto que cuando la adicción es grave, creo que lo he dicho al inicio, ¿no? Cuando la adicción es grave se necesita un centro, ¿vale? Pero como ahora no estamos hablando de estas adicciones, cositas pequeñas, poner atención de cuál es mi patrón de comportamiento, ¿no? Y cómo me siento, ¿no? ¿Qué me genera? ¿Y qué me genera? Ostras, si ahora no lo hago, ¿cómo me siento? A lo mejor no nos damos permiso para sentir la ansiedad, o para sentir el miedo, o para sentir la tristeza, o para sentir el vacío. Muchas veces puede pasar, ¿no? Que antes de sentir, ¿no?, cosas que nos pueden ser desagradables, pues lo buscamos tapar, ¿no? Y, y ahí ya sé que no es sencillo, pero, pero realmente vale la pena Mm. hacer el recorrido. Yo personalmente tengo una estrategia que yo te la cuento y me dices qué te parece. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el café Mm, y, y curiosamente me gusta más el ritual del café que a mí me gusta el café, pero también me gusta mucho el ritual del café. mm, Pero sé que evidentemente la cafeína pues es una sustancia adictiva, aunque podríamos argumentar que en la dosis que me la tomo pues probablemente no tiene muchos efectos negativos o más bien tiene efectos positivos. O sea, los positivos sobrepasan a los negativos. Pero sí que de vez en cuando hago lo que yo llamo un ayuno de dopamina. ajá. En este caso concreto sería ayuno por el café porque me levanto por la mañana diciendo, oh, cómo me apetece ese café y me doy un permiso durante unos días para no tomar café y sentir, pues, bueno, sentir este pequeño deseo y decir, bueno, pues no pasa nada si hoy no me lo tomo. Y ahora, por ejemplo, estoy en ese proceso. Ajá. La semana pasada tuve un día que me encontraba mal, que no me apetecía tomar café, porque estaba medio enfermo, no tomé y al día siguiente dije, bueno, ya que no he tomado un día, aprovecho y continúo con este ayuno, ¿no? Hay gente también que recomienda el ayuno de dopamina con las redes sociales, gente que está muy enganchada Mm, a Instagram, a Twitter, pues hacer periodos y esto va ligado mucho con la filosofía estoica, ¿no? Que es de vez en cuando ponerte en unas situaciones de un poco de disconfort para darte cuenta que podemos mm. vivir con ellas, ¿no? ¿Sería esta una buena estrategia o simplemente es un parche a corto plazo pero no soluciona nada? No, yo creo que es muy interesante y está relacionado con lo que yo decía, ¿no? Es una manera de explorar qué nos pasa, qué le pasa a mi cuerpo si retiro, ¿no? Y lo que es interesante es observar qué hago después, ¿no? Si vuelvo a saco, ¿no? Y luego, ¿no?, estoy sin mirar el Instagram durante una semana y luego me paso una semana sin parar, ¿no? Pues alguna cosa está pasando, ¿no? Ah, pero sí, está muy bien, porque formaría parte de esa exploración, ¿no? De decir, vale, Mm. pues cambio el patrón y me observo, ¿no? Observo qué me pasa internamente. Y si me doy el permiso de observar y veo que, ostras, pues es que estoy sintiendo una ansiedad, pues, ostras, a ver qué pasa con esa ansiedad, ¿no? Poder estar con ella, ¿no? Verla, sostenerla, ¿no? Y si vemos que no supera, pues ahí pedimos ayuda, ¿no? Claro. Pero sí, es interesante. Y la otra cosa que me he quedado de lo que me has contado es que muchas veces las adicciones lo que están es tapando algún tipo de, tú lo has llamado trauma, pero podríamos llamarlo No, para que yo, sea, yo no he ¿no? dicho trauma, ¿eh? No has dicho trauma, pues Sería como una necesidad de fondo. vale, eso Son mismo como iba. sustitutivas, ¿no?, de la Una adicción. necesidad emocional, ¿no? De Mm, fondo y la tapamos pues con esta satisfacción, con esta búsqueda de satisfacción constante, que puede ser en cualquiera de las dimensiones que has mencionado tú. Una pregunta que me sale, que a lo mejor no va a ningún sitio, si no va me lo dices, que es, ¿tú ves algún tipo
de patrón de estas necesidades que sea común? Y esto lo ligo con lo Mm, que has comentado de que tenemos una sociedad que ya vivimos con un trauma propio. mm. ¿Podríamos decir que hay algún tipo de necesidad no cubierta que sea prevalente en esta sociedad Sí, o no sí, lo sí, ves? sí. Sí, sí, precisamente las dos necesidades que se mezclan, que son las que están relacionadas con la autonomía y la nutrición, ¿no? Son estas dos, son estas dos etapas de desarrollo instintivo que son las que de fondo están tocadas y cuáles son las necesidades que hay, ¿no? Desde la autonomía, la necesidad que hay es la de reconocimiento, la de valoración de lo que somos como personas, ¿no? No de lo que hacemos, sino de lo que somos, porque sí, porque tenemos un valor como persona, ¿no? Y por eso decía, cuando está tocada la autoestima es más fácil ir a buscar, ¿no? Y es como decir, vale, es que si yo me siento persona, me siento humana, tengo un valor, no por lo que me puedan decir o no, que es cierto que nos afecta, ¿no? Pero poder construir, poder sentir el valor de lo que somos y luego, y esa es una necesidad instintiva, ¿no? Ligada a la autonomía, el respeto y el valor a la persona, sentirnos respetadas y valoradas. Y luego la necesidad de nutrición afectiva, ¿no? Que la nutrición no es solo la comida, sino que es pues el afecto, um, el contacto, ¿no? La conexión, ¿no? Por eso decía, la dependencia sana viene de sentir la interconexión, ¿no? De sentir que nos damos y recibimos, ¿no? Que nos nutrimos a nivel afectivo con las personas que tenemos cerca, ¿no? Sí. Y no solo desde el contacto físico, que también, ¿no? Por ejemplo, que cuando somos pequeños necesitamos mucho contacto físico y eso es nutritivo, ¿vale? Es como llenar uh, esa necesidad de, ¿no? de afecto, de nutrición afectiva que le llamamos, ¿no? A nivel terapéutico. Y, pero no solo a través del contacto, sino que como adultos pues nos podemos nutrir pues de una buena conversación, de poder estar, ¿no? De mirarnos, de escucharnos, ahora tú, ahora yo, ¿no? En ese equilibrio, ¿no? Que es de igual a igual, porque cuando somos pequeños la dependencia es vertical, ¿no? Es como que también recibimos de los pequeños, ¿no? Pero sobre todo somos los adultos que hemos de nutrir, de atender, ¿no? De dar atención. ¿Vale? El dar atención también es una necesidad básica, ¿no? Y como niños, pues necesitan muchísima atención. Y nosotros llegamos donde llegamos, ¿vale? Pero está bien como tener presente que la atención es una necesidad básica y luego es, vale, ¿cómo puedo darle, ¿no? Esto que necesita? Y claro, como adultos pues también lo necesitamos, depende de lo pendientes que nos hayamos quedado y lo que decía, ¿no? Según lo pendientes que nos hayamos quedado de estas necesidades básicas, pues necesitaremos buscarlas, pero las podemos buscar de manera sana en las relaciones, en el contacto, en este sentir, ¿no? Que es dar y recibir. Que es curioso porque cuando no tenemos integrada la dependencia sana, nos enganchamos de muchas maneras, ¿no? Y a veces nos cuesta incluso tener conversaciones sanas, ¿no? Es como la persona que vampiriza, ¿no? Es como que me escuchen y empieza a hablar, 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 ¿no? Y le cuesta dar el espacio, ¿no? Vale, pues ahora escucho, ¿no? Y son cosas como sutiles, pero que de fondo hay hay, pues esta historia, ¿no? De la dependencia, que quien más y quien menos. No es fácil, es lo que decía, ¿no? A nivel de sociedad y de historia, pues las emociones y estos cuidados, ¿no?
no han sido algo que se hayan considerado primordiales, ¿no? Porque como, ¿no?, si estamos en supervivencia y necesitamos tirar para adelante, pues seguramente dejaremos atrás otras partes importantes, ¿no?, de nosotros y de la crianza. Sí que, bueno, me quedo con la idea y dime si lo he entendido bien, que las dos necesidades que ahora mismo pues tenemos más deficiencia serían, por un lado, un sentimiento de autoestima, ¿no? De, pues de considerarnos buenos tales como somos sin necesidad de mostrar mucho al resto. Y por otro lado, también una necesidad de relaciones sociales de calidad y con amor. Yo me siento muy Mm. identificado con ellas, ¿eh? No sé si el resto de la gente que escuchará esto lo vive de la misma manera, pero cuando lo estabas diciendo yo mismo estaba imaginándome situaciones que he vivido y bueno, algunas que han sido pues más, pues que me han causado bastante dolor y en general van muy ligadas con lo que has dicho tú. O sea que en mi caso al menos sí Mm. que me reconozco mucho aquí. Pues me alegro que te resuene y bueno, yo encantada de compartir todo esto que siento que es tan importante para humanizarnos, ¿no? En realidad es como volver a la esencia, ¿no?, de humanizarnos en vez de ¿no?, separarnos de lo que somos, de lo que sentimos. Es como, venga, vamos a recuperar, ¿no?, las cosas básicas, el sentir que somos humanos, ¿no?, y humanas y que nos necesitamos los unos a los otros. Yo creo que hasta aquí ya tendríamos como todo un tema tratado que ha sido muy interesante, pero hay una última cosa que me gustaría hablar. Vamos a ver si da tiempo y si, porque creo que es un tema tan complejo que podríamos estar horas, que es el que va muy ligado, lo has mencionado ya tú, va muy ligado con la infancia y va muy ligado con las adicciones, que es el uso de las pantallas Mm. en niños, también en adultos, pero sobre todo en niños. ¿Cuál, qué ves tú a tu alrededor y cuáles son tus recomendaciones al respecto? Claro, yo no trabajo con niños específicamente, ¿eh? Pero, por ejemplo, con mis hijos, pues algo que yo tengo clarísimo que, bueno, los expertos ya recomiendan, ¿no? Antes de los 3 años, si puede ser, nada. Y luego, pues como muy pactado, ¿no? Si puede ser, vale, te dejo mirar, pero media hora, 45 minutos, ¿no? Una hora. Y pactarlo. Y ah, mm, pactarlo, además es que depende de la edad del niño, ¿no? Si tú le dejas mirar un capítulo de Mick, ¿no?, a tu hija que tiene 3 años, pues bueno, se lo pones y se lo quitas y ya está, ¿no? Pero si tu hijo tiene 7 8 años, que ya sabe manejar perfectamente mejor que tú la tecnología, pues dices, vale, venga, ¿qué vas a ver? Esto y esto, vale. Y como pactar también como el contenido, ¿no? Pactar el tiempo, el contenido y poderle hacer llegar que es importante hacer un uso controlado. ¿Por qué? Porque eso tiene una repercusión a nivel cerebral, ¿no? Si tiene una repercusión como adultos, que nos afecta como adultos, ¿no? Cuando vemos mucho rato la pantalla, imagínate, ¿no?, estamos en la pantalla y en nosotros es que nos saca, como yo digo, ¿no?, estar en las pantallas nos va como sacando de nosotros mismos, es como que te vas quedando fuera, fuera, fuera y te dejas de sentir, ¿no? Pues imagínate los niños, ¿no? Se dejan de sentir, se va hiperactivando su circuito cerebral que está en maduración, ah, pues es muy importante, ¿no? Poner el límite. No vamos a negar, porque negar es como negar, o sea, es la realidad, ¿no? Vivimos rodeados de pantallas, vivimos rodeados de tecnología y vamos a aprovechar la parte buena de eso. Pero sobre todo poner un límite muy claro de tiempo y pactar el contenido. Vale, ¿qué vas a mirar? Vale. Y luego observar y señalarle, ¿no? ¿Te das cuenta
que luego estás más irritable. O mira cómo estás ahora, ¿no? Cuando acabas de mirar la tele, ¿te parece que te enfadas más? Es como ese estado de irritabilidad, poner conciencia de que como si están mucho rato en la pantalla, se quedan como colgados, porque claro, el estímulo visual es muy grande, ¿no? Entonces se quedan solo con un estímulo visual que suele ser hiper, ¿no? Y además, si el contenido puede ser dibujos más tranquilos, sobre todo cuando son pequeños, pues mejor, ¿no? Si podemos decidir un poco de, bueno, pues en vez de ver, yo qué sé, ¿no? Bola de Cosas. dragón, que es lo que veíamos nosotros de Sí, yo pequeños. qué sé, sí, exacto. Sí, sí, antes no. Imagínate, ¿no? Los filtros que habían antes con los de ahora, no tiene nada que Sí, ver, ¿no? sí. Un poquito, pues, hacer un poco el filtro, ¿no? Según pues, nuestro criterio de cada uno. Aunque yo tengo que decir, y esto es mi opinión personal, que me dan más miedo las pantallas interactivas, o sea, tablets, móviles, que no la televisión que es unidireccional. Porque mi sensación es que, decir, primero que la accesibilidad es mucho mayor. O Mm, sea, la televisión al final está en casa en un sitio y, bueno, a menos que sea un niño que se pase toda la tarde en casa sin hacer nada, que también hay muchos, lo que veo en mi entorno es que tampoco hay tanta oportunidad. Los mm, niños están en la escuela, salen, están en el parque o hacen extraescolares y al final del día tampoco les queda mucho tiempo. Pero la pantalla inmediata, aparte de ser tan accesible, el grado de esta interacción, el grado de adicción que te genera, ¿no? de recompensa, el circuito de mm, activación de recompensa es mucho mayor. Así que a mí casi que me preocupa más el acceso de los niños a los móviles y tablets que no al de mm, la tele, que mm. también, ¿eh? Que no digo que no. No sé cuál es tu opinión aquí. Sí, sí. Claro, mi hijo, por ejemplo, todavía no tiene móvil, no hemos llegado a plantearlo, pero sí que es como retrasar al máximo, ¿no? ¿Y no os coge vuestro móvil? Sí, pero es como, vale, ¿qué quieres mirar en concreto, no? No, primero es mi móvil, ¿vale? Que mi hijo ya ha encontrado la contraseña, ya, porque después de tanto tiempo observando, pim, ¿no? Ya ha pillado la contraseña, que la tengo que cambiar. Pero, vale, es mi móvil. Si quieres el móvil, me pides permiso, que evidentemente ellos buscan. Y otra cosa interesante que también quiere decir, ¿no? Como que nos imitan, como uno de los aprendizajes principales de los niños es la imitación, pues claro, si nos ven a nosotros enganchados al móvil, ellos van a buscar hacer lo mismo. Entonces, puedo decir, vale, voy a hacer un esfuerzo, ¿no? De aparcar el móvil, ¿no? Decir, vale, ahora lo miro un momento, pero lo aparco, ¿vale? Aparco el móvil, lo pongo lejos y si él quiere mirar algo en concreto, vale, ¿qué quieres mirar? No poder como focalizar de, no, es que quiero mirar el vídeo, no sé qué. Vale, pues miramos ese vídeo y ya está, ¿no? Como anticipar, avisar, ¿no? Dar como mucha estructura de que va a ser eso y ya está. Porque además, claro, ya lo sabes, ¿no? Empiezas a mirar una cosa y te sale otra y otra y otra y claro, es perverso, ¿no? Porque se podría apagar, ¿no? Tú miras lo que quieres mirar y se apaga, pero no se apaga. Y entonces esa función de apagar tenemos que hacerla nosotros. Vale, vamos a mirar esto y o vamos a mirar tal canción y la apagamos, ¿vale? O ponemos la música, pero la miramos sin mirar el móvil, ¿no? Al final a veces estamos escuchando música mirando la pantalla, ¿no? ¿Y dónde queda el disfrute de la imaginación, de la música? Intentar ponernos un poquito estrictos en eso, ¿no? En que sería un control positivo, ¿no? Y un padre de la escuela me comentaba, que es profesor en el instituto, me comentaba que yo no lo sabía. Se ve que hay en los institutos se puede elegir, ¿no? Según el profesorado decida, si tienen móvil en las clases o no. Y se ve que la mitad del profesorado estaba a favor de que los niños tuvieran móvil en la clase. Y yo decía, madre mía. Y este padre me dijo, yo lo planteé porque algunos profesores decían, bueno, es que es la libertad de los niños.
favor, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero él decía, no, es la libertad de ofrecerles un espacio protegido, libre de móviles, ¿no? Y eso que decía antes, la libertad sin límites no es libertad. Es que no es libertad. Porque si no podemos sentir el límite, ¿cómo nos movemos? ¿Desde dónde nos movemos? ¿No? Si no sentimos el límite en nuestro cuerpo, pues es nuestra piel, ¿no? Poder sentir, ¿no? Que tenemos un límite, que... Claro, si no podemos sentir el límite, ¿no? Y en este caso la norma de fuera que nos protege, hostia, pues, ¿no? En vez de escuchar al profesor estoy mirando el móvil, madre mía, ¿no? Es... Antes de terminar, porque creo que ya llevamos un buen rato y Esther, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te podrían seguir? ¿En qué canales estás presente? Pues yo es algo en lo que estoy empezando a ponerme en las redes sociales, que está en construcción. En Instagram es @EstherPalmero, Esther sin H. Y luego tenemos la web del centro que es www.spyequilibri.es. Y la web personal estoy también en ello. Está en proceso de construcción. ¿Sabes cuál será la web personal? Supongo que será Esther Palmero o Esther Palmero Psicoterapia. Muy bien, pues lo pondré en las notas del podcast. Y Esther, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos tantísimas cosas sobre adicciones y sobre la crianza. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Uriol. Muchas gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros y vosotras. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 3, 2, 1 y es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas, es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de 2 semanas. Mientras tanto, cuídate.